Este es un frontal normal. Este otro. Un poco más brillante y potente. ¿Hay un límite físico real a cuánto puede brillar? Algunos dirán que probablemente no exista tal límite. Otros dirán que este límite está directamente relacionado con las características de la propia linterna. Y les digo que hay un límite curioso al brillo de la luz. Al superarlo, empiezan a pasar cosas incluso sorprendentes y raras. Quienes siguen el canal constantemente saben perfectamente que la luz no es una cosa extraña e incomprensible. Es una onda electromagnética completa con características específicas. ¿En qué se diferencia la luz de un puntero láser y una linterna? Por intensidad y fuerza del campo electromagnético que posee esta luz al menos. Ya tratamos con un flujo energético concentrado. Así, la palabra energía surge más que al hablar de luz, porque la solemos ver como algo muy normal. Y en este contexto, con la puntera láser, surgen cosas interesantes. En este contexto, la luz láser permite, por así decir, franquear barreras poco comunes, incluso físicas. ¿Qué barreras son? Ya citamos antes. Como ejemplo, en física, quien sabe bien entiende que el brillo es, en parte, derivado. Es lo que percibimos como algo normal para nosotros. Casi siempre. Solemos describir cualquier luz solo por su brillo. Por ejemplo, una bombilla brilla mucho. Ahora una lámpara me da luz. Otras alumbran menos. Y así. Pero, en física, el brillo no es lo más interesante. Y el límite del que hablamos no depende del brillo de forma directa. En absoluto. Brillo, término común para esto. ¿Qué es realmente el brillo? El brillo es, a grandes rasgos, la cantidad de luz que llega de una fuente, según su geometría y el tamaño de su lente. En general, el brillo nos da una comprensión de cómo vemos la fuente, cómo la percibimos. Pero el brillo no aporta datos para explicar cómo crear un agujero negro con una linterna. Sí, volveremos luego. Ahora repasemos los parámetros clave que necesitamos. Recordemos que la luz es una onda electromagnética y, ante todo, energía. Esa energía implica propiedades y rasgos definidos que determinan cómo se comporta. Así que aquí hablamos de intensidad y fuerza de campo. Si te lías. La fuerza de campo se relaciona directamente con la densidad de energía que contiene en él. Hemos dicho que cualquier rayo de luz, cualquier manifestación de este tipo de energía es, en esencia, una onda en este campo. El campo electromagnético implica que en él ocurren diversas oscilaciones, y esta oscilación del campo es, en esencia, ese mismo fotón del que ya hemos hablado muchas veces. Como luz es energía, puede transmitirse a algún lugar. La propiedad que indica cuánta energía puede transferir un haz de luz y con qué fuerza es la intensidad. La intensidad es magnitud que mide cuánto la energía en forma de luz interactúa con un objeto. O, en bruto, es la fuerza de un golpe directo. En esencia, la intensidad de la luz, onda electromagnética, indica cuán fuerte golpeará al objeto que alcance cuando incida sobre él de verdad. Y entonces os preguntaréis, ¿por qué hablar de esto ahora? ¿Dónde están las características prometidas? ¿Y los límites de brillo e intensidad? Decimos todo esto para que entiendan que usamos el brillo como una característica comprensible, como una descripción de la calidad de la radiación lumínica que es clara y accesible para todos. Términos más técnicos, como intensidad y campo, sirven para detallar mejor los parámetros de la luz. Luego diremos que nos interesa mucho más la intensidad del campo. Y pronto verás por qué. Repetimos, la luz es una onda electromagnética con ciertos parámetros. Al inicio del vídeo vimos linternas y dijimos que apenas harían algo interesante. En cambio, el láser ya es otra historia. Eso es otra historia. Con un puntero láser. ¿En qué difiere su luz de la de una linterna? Buena pregunta. Aquí muchos se lían con esto fácilmente. Unos dicen que es por el brillo, otros que es otro color, otros citan parámetros distintos, pero en realidad es a la vez más simple y más complejo. Clave: la luz láser, a diferencia de una linterna, es coherente y monocroma. ¿Qué es la coherencia? Básicamente, la coherencia es que los fotones del láser se muevan al unísono. El láser es radiación muy precisa. La coherencia es más compleja de lo que creemos, pero vale una analogía simple. La luz de una linterna es caótica. Los fotones de la onda electromagnética salen dispersos y sin orden, mientras que la luz de un láser es muy ordenada. Y este ordenamiento hace algo interesante. Permite que la radiación que produce el láser tenga una intensidad enorme. En resumen, como vimos, la intensidad es la capacidad de la luz, o su energía, de golpear así fuerte un objeto.
Esta coherencia nos permite alcanzar una alta intensidad y permite que esta alta intensidad transmita una enorme cantidad de energía. En esencia, láser se distingue por su coherencia y cantidad de energía. Hay más energía no porque el láser sea más bonito, brillante o potente, sino por su coherencia. Los fotones de luz entregan energía a la vez y de modo uniforme. Esto distingue directamente esta luz de una simple linterna o de una bombilla corriente. En concreto, y no mencionamos el láser por casualidad. El láser nos interesa porque nos acerca a ese parámetro tan importante del que hablábamos. El láser tiene una alta intensidad. Ahora ya debería moverse algo en tu cabeza. Empieza a imaginar qué pasa en realidad allí. Sabemos, para propagarse, la luz siempre necesita algo. Estos son los mismos pensamientos que una vez llevaron a la idea del éter o algún medio necesario para la propagación de la luz. Ahora, el éter es un concepto obsoleto. Hoy en día, el éter ya no está de moda. Y en su lugar tenemos algo llamado campo electromagnético. La física del éter ha sido completamente reemplazada por la física de campos. Para que cualquier movimiento se propague, para que exista una onda, necesita tener un campo especial. Y este campo especial transporta la radiación del objeto que estudiamos. Sobre ello hay muchos debates interesantes. De hecho, también los comentamos en el canal, aquí mismo. Y en estos debates no siempre se sabe qué fue primero, campo o partícula, como gallina o huevo. No entraremos ahora. Según la física moderna, toda interacción, para que exista, necesita un campo. ¿Por qué interacción? La energía pasa de algo a algo. Y si hablamos a nivel de física atómica, si hablamos del núcleo del átomo, entonces todo se mantiene unido gracias a estas interacciones fundamentales. Si la luz viaja en nuestra atmósfera, parece lógico creer que lo hace gracias a ella. Pero es totalmente falso. Sí, la luz participa en interacciones que ocurren cuando la energía en forma de luz choca con partículas dentro de la atmósfera. Pero no es base necesaria para que la luz se propague. Recuerda cómo viaja una onda de radio en el espacio. Podemos recordar cómo se transmite la misma luz en el espacio y darnos cuenta de que allí no hay atmósfera. En realidad, ondas de radio y luz son lo mismo, solo cambian parámetros. Se propagan así mediante el campo electromagnético. El campo electromagnético, modelo simplificado del medio que transmite señales. Según teorías, el campo electromagnético existe en todas partes, incluso donde aparenta ausente. Sin campo, hay intensidad cero. Esto es la base. Os servirá para entender lo que veremos después en la serie. Ahora, momento clave. Recordemos el vacío cósmico. La luz cruza este vacío cósmico en el espacio. Todo va bien, sí. Viaja por su propio campo electromagnético. ¿Nada la frena? ¿Realmente no hay nada que se lo impida o hay algo que sí lo hace? Aquí nos topamos directamente con algo interesante relacionado con una regla. La física no tolera el vacío. ¿Qué significa? Que al estudiar el vacío siempre hallamos algo. Primero, hay restos, fragmentos de partículas, huellas de materia, incluso cuando creemos que está vacío. Y esto. No existe el absolutismo. Vacío absoluto en cálculos o ejercicios es una aproximación inadmisible. A menudo, esas aproximaciones destruyen totalmente tu percepción física. Hay un vacío. En el vacío hay muchos campos cuánticos diferentes. Y estos campos cuánticos tienen diversas fluctuaciones. Estas fluctuaciones ocurren constantemente. En gran medida, gracias a estas fluctuaciones, tenemos el concepto de algo como la temperatura. Es por eso que en el espacio hay una actividad constante. Es precisamente por eso que la naturaleza puede existir. Es por eso que cuando hablamos del cese absoluto de todo, llegamos a una situación en la que, en esencia, en resumen, la física real dejó de existir. Por eso los físicos ven todo espacio, objeto y materia como siempre bulliendo e hirviendo. Este burbujeo se llama espuma cuántica. Si sigues divulgación científica, seguro ya has oído y visto este concepto alguna vez. Además, aquí sale a menudo. ¿Qué es espuma cuántica? Son restos de materia, partículas sin formar, transformaciones y variaciones de energía, e intercambios energéticos entre sí. Y todo esto es un gran desorden que siempre está presente. Si miramos el espacio vacío, siempre está ahí. Siempre hay algún campo. Y en este campo cuántico siempre ocurre algún tipo de caos cuántico. Este caos cuántico consiste en que siempre hay esta ebullición. Siempre está ahí. Es la transformación de una cosa en otra. Y siempre hay muertes de partículas, apariciones de partículas, transformaciones de partículas, formaciones de partículas. Siempre hay alguna propiedad no nula del campo. Hay muchos estudios interesantes. Y también existe la energía de las fluctuaciones de punto cero.
Y esta energía del punto cero implica que supuestamente de estas fluctuaciones cuánticas de los campos, se puede incluso obtener energía libre. Cuando hacemos pasar luz por el vacío absoluto, chocamos con campos cuánticos y su espuma, que según teoría es omnipresente. Esta espuma cuántica se forma de algo desconocido. Como ya dijimos, fragmentos de partículas, restos de energía transformada y residuos de otras interacciones. Y todo solo existe en equilibrio aquí, sin energía para crear nada nuevo, pero sin la justa para existir aún. Además, no tiene a dónde ir, porque esta energía no tiene mucho con que intercambiarse. ¿Qué cosa tan interesante nos resulta? Nos llega energía en forma de luz, en forma de radiación electromagnética, y llega a algún lugar, a algún objeto. Ahora imaginen un ejemplo mecánico simple. Por ejemplo, un columpio infantil va y viene. El niño se balancea, se cansa, y el movimiento se amortigua. Llega papá a casa y dice, te empujo. Venga. Lo impulsa tanto que casi toca el sol. Así nace un proceso curioso. En el ejemplo, el padre que empuja es la luz que aporta energía nueva, y el niño, ya cansado de columpiarse, quizá aburrido o poco mareado de tanto balanceo, eso es, un ejemplo de un campo cuántico, un ejemplo del campo que existe en la física cuántica. Así es. Con el ejemplo del padre que mece a su hijo, mostramos qué ocurrirá con la naturaleza y con el vacío, incluso el absoluto, según la física, justo en el punto donde no hay nada, tal como se comporta el espacio. Llega la luz, trae consigo energía, choca con las partículas que existen en los restos de esta materia y hace que todo esto hierva frenéticamente y se transforme de una cosa en otra. En esencia, la luz da energía a la espuma cuántica. Aquí empieza lo más interesante. Para empezar, ya se entiende por qué detallamos la intensidad luminosa, un parámetro clave que nos hace falta ahora mismo aquí. Dijimos que la intensidad define cuánta energía y con qué fuerza transmite la luz al objeto, y encaja todo. Si surge energía libre en el vacío, empieza a arrancar partículas del vacío. Se llama, por ejemplo, producción de pares. La luz aporta energía y, al instante, crea materia del vacío cósmico. Sí, suena brutal. Pero crear pares no es superpoder. Se dice para mostrar lo asombroso que funciona todo esto. Pero nosotros ya sabemos que para un físico nuclear esto es prácticamente un proceso rutinario. Es lógico suponer que todo lo que sucede así tiene un límite, ligado a lo fenomenal. Y mientras la energía es pequeña, la luz atraviesa el espacio, generando una cierta cantidad de partículas diversas, creando pares. Y aún así, nada sobrenatural ocurre. Pero hay un límite, empieza lo increíble. Con una o dos partículas, o menos. Es todavía normal. Pero hay un umbral. El vacío se vuelve inestable. Es el límite de Schwinger. Amigos, ya calculado matemáticamente. Límite de Schwinger. Describe intensidad máxima de una onda electromagnética con energía dada que vuelve inestable al sistema. La luz que entre en este espacio generará constantemente pares electrón-positrón. Cuando se crean los pares electrón-positrón, emitirán nuevos fotones. Y en teoría, por suerte no en práctica, se sabe que esos fotones intensos crearán pares electrón-positrón otra vez. Empieza algo, una reacción en cadena que libera una energía enorme. Si esa energía roza materia común, la convierte al instante en plasma puro ardiente. Se calienta. Se vuelve incomprensible y alcanza temperaturas increíbles, altísimas. En teoría, algún día esto rozará la temperatura de Planck. Sabemos que es. Lo vimos en el canal. La temperatura de Planck es el valor donde, en esencia, reaparece agujero negro. Es precisamente por eso que la luz invisible de una linterna, o más bien, de un potente puntero láser, puede llevarnos a crear, en esencia, un monstruo así.